Buenas tardes, mi nombre es David Ramírez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial en la UTH, Universidad Tecnológica de Honduras, en la cual estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. En calidad de tarea final estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. Los objetivos específicos de este video son conocer los diferentes conceptos filosóficos acerca del tema de la vida en la mitad del siglo XIX. La competencia a alcanzar por medio de este video eh, es apreciar la vida y las características que contiene, lo cual agrega valor a nuestro diario vivir. Comenzaré diciendo que el problema de la vida ha sido objeto de estudio para varios filósofos. Sin embargo, se conoce como vitalismo a una corriente filosófica que se ocupó de comprender la vida humana. Para, para los vitalistas, es la realidad principal. Para los vitalistas, la vida es la realidad principal, aunque en ellos no hay una uniformidad de teorías, pues cada uno presenta un estudio de la vida desde su propio punto de vista. Por allá en la segunda mitad del siglo XIX y en medio de muchos movimientos revolucionarios socialistas, aparecieron una serie de pensadores que para ellos las ciencias naturales no eran las más importantes y consideraban que debían estar primero las ciencias del espíritu. Pues mientras las ciencias naturales tienen como objeto de estudio la naturaleza, las del espíritu se interesan en comprender la vida misma. A los filósofos que coinciden en calificar la vida como realidad principal se les agrupó bajo el rubro de vitalistas. De todos los conceptos que surgieron, fueron dos los que predominaron en lo biológico y en lo biográfico. De los muchos filósofos vitalistas que existieron a lo largo de este periodo, yo solo les hablaré de dos. El primero es Friedrich Nietzsche y José Ortega y Gasset. Fueron dos filósofos que fueron los que más resaltaron por sus teorías filosóficas. Para Nietzsche, la vida tiene un sentido biológico, cultural, es decir, la vida tiene un impulso natural y es vivencia. Nietzsche critica la cultura occidental. En la vida filosófica de Nietzsche se distinguen tres etapas. Número 1, la romántica. Número 2, la positiva. Y número 3, la zaratústrica. En general, toda la actividad crítica de Nietzsche se puede resumir en tres rubros. Primero, critica la moral. En segundo, critica la metafísica. Y como tercero, critica las ciencias positivas. Al criticar la moral, se refiere a la moral tradicional, que básicamente es la naturaleza platónico-cristiana. O sea, no solo platónico, no solo cristiana, sino la naturaleza platónico-cristiana. ¿Por qué? Porque en la obra, El nacimiento de la tragedia, intenta demostrar que en la civilización griega anterior a Sócrates había una fusión entre lo apolonio, que es figura del dios Apolo, que representa la razón, y lo dionisíaco, que representa al dios Dionisio, el cual representa el caos, la embriaguez, y así sucesivamente muchas otras cosas.
que no tienen nada que ver con la razón. Lo cual para Nietzsche esto era bueno, porque había un balance entre la razón y entre el caos. El caos no quiere decir de que es un desorden, sino que una manera de vivir la vida más, disfrutar más de la vida, porque el dios Dionisio representa esa faceta del ser humano, ¿verdad? La fiesta, la borrachera, vivir despreocupado. A eso se refería Nietzsche cuando nos habla de esta fusión entre los dos, entre las dos maneras de vivir del hombre. Para él esta fusión era buena. El problema es cuando aparecieron Sócrates y Platón. Cuando ellos aparecen, esta fusión se rompe. ¿Por qué? Porque para Nietzsche Sócrates está equivocado, y toda la moral del perfeccionamiento, incluyendo la cristiana que predica Sócrates, está equivocada. Porque él dice de que esta moral perfeccionista que inculca Sócrates nos lleva solo a la manera de vivir de la razón, solo la razón. O sea, un sentido de vivir aburrido prácticamente. Eso es lo que nos quiere decir, que viviremos aburridos porque Sócrates y luego la cristiandad o el cristianismo nos dictan unas pautas para vivir muy cerradas, o sea, muy rígidas, muy serias. Entonces nos apartamos de vivir la vida y nos centramos en vivir solo en la razón. Entonces esto es lo que este filósofo no aprueba, es lo que él dice que está malo, y entonces él nos hace un llamado a liberarnos de esta forma de vivir, a cambiar esta forma de vivir, a cambiar este pensamiento. Él nos hace un llamado a liberarnos de esta moral para poder llegar a valorar la vida, a valorar las cosas de las cuales la cristiandad y la teoría platónica nos han apartado. Él nos dice que valoremos la vida, y él también nos dice que a la medida de que nosotros nos liberemos o despertemos de esta forma de vivir que nos han inculcado, esta moral tradicional, la cual implantó Platón y el cristianismo, que a medida que nosotros nos liberemos de esto, vamos a llegar a la estatura, a la capacidad de un superhombre o un superhumano, decía él, un hombre que vive libre de esta moral platónica cristiana. Este es el superhumano. En consecuencia, esto era lo que decía Nietzsche. Y el otro filósofo del cual quiero comentar es José Ortega y Gasset. Es un filósofo español. Lo que diferencia a Ortega y Gasset de otros filósofos es su raciovitalismo. Ortega dice que ni vitalismo ni racionalismo. Él no está de acuerdo con ninguna de las dos corrientes filosóficas. Él dice que no lo convence en ninguna de las dos. Sin embargo, él intenta rescatar lo mejor de las dos teorías. Él dice que primero comenzamos a vivir, pasa el tiempo y después comenzamos a razonar. Entonces, él dice que el ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia.
El ser humano tiene historia. No estamos predeterminados. Dice que cada uno de nosotros vive una historia inseparable de nuestras circunstancias. Inseparable. Eso quiere decir que no podemos apartarnos de nuestras circunstancias. Y podríamos decir que es la circunstancia. Las circunstancias es, por ejemplo, el lugar, el país donde yo nací. Es la lengua materna con la cual nací. Es el año en el cual nací, la época. Entonces, estas son las circunstancias que se me dieron a mí para vivir, que yo no las escogí. Entonces, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi trayectoria, a lo largo de mi historia, yo no me puedo apartar de estas circunstancias. Este es el razonamiento de Ortega. Y dice que para facilitar la comprensión de Ortega, él nos presenta 7 conceptos explicativos. Número 1, Ortega dice: vivir es encontrarse en el mundo. Número 2, vivir es estar ocupado en algo. Número 3, tener una finalidad en el mundo. Número 4, descripción y libertad. Número 5, posibilidad. Número 6, las circunstancias. La número 7 es la temporalidad. En conclusión, yo diría que me satisface más el raciovitalismo de Ortega, ya que incorpora lo mejor de ambas teorías. Él incorpora lo mejor del racionalismo e incorpora lo mejor del vitalismo. Por eso a mí me satisface más la filosofía de este español que es Ortega.